Bien, disculpen la demora, algo sucedió con mi aparato. Voy a compartir una vez más pantalla con ustedes. Ahí está. Yo les decía que existe una potestad facultativa en las partes de contribuir a la identificación, existencia, vigencia, ese derecho como tal, pero es el juez en quien recae, el actor acá dentro del proceso, en quien recae la prosecución y tratamiento de ese derecho extranjero como tal. ¿Ok? Por lo tanto, no es renunciable, como pueden ver, es decir, el juez no puede aplicar otro derecho, su derecho, lex fori, derecho del juez, sino a momento de entender que la naturaleza de esa controversia reviste elementos extranjeros y por lo tanto responde a la calificación de un caso just privatista, ineludiblemente deberá aplicar el derecho material extranjero al fondo. No puede renunciar a hacerlo sobre pretexto de que es complicado, no lo conoce, es enrevesado, los medios de comprobación de su vigencia son complejos. No, no puede. Es irrenunciable. Y si fuera el caso, las partes deben exigir, a pesar de que no ser un hecho más dentro del procedimiento, desde esta vertiente, deben exigir su tratamiento como tal, como otro derecho. ¿Ok? La teoría del hecho notorio, ya, es un mix dentro de lo que es la teoría del hecho y la teoría del derecho, ¿no? Para el juez, el hecho más importante al que debe prestar un tratamiento especial, trascendental, tomando en cuenta las circunstancias particulares de la situación, de cada caso, para así poder definir si le otorga una categoría de hecho o de derecho dentro del procedimiento. Es como alguna vez avanzamos una suerte de cuestión previa que el juez debe dirimir, debe limar, para así establecer si ese derecho cumple con una categoría de hecho o de derecho como tal dentro del procedimiento, ¿no? Entonces ahí tienen en pantalla, el derecho extranjero posee una naturaleza peculiar, por lo que su tratamiento procesal tiene características propias, por lo que en determinadas circunstancias puede ser asimilable a un hecho y en otras a un derecho. Eso es lo que va a definir ¿quién? El juez, atendiendo una vez más a las circunstancias específicas, únicas, particulares de cada caso, de un caso concreto. Entonces será el elemento al que debe prestarle primordial, primaria, superlativa atención a priori, ab initio, dentro del procedimiento que se acaba de aperturar a instancia de parte, por supuesto. Y así va a definir si es un hecho más o un derecho como tal aplicable. ¿Ok? Entonces, acá, para que quede más claro, perdón, acá para que quede más claro, esto está condicionado, en este caso, al contexto, eh, a las características fácticas, particulares, peculiares del caso. ¿Ok? El contexto es muy importante. Es muy importante para que se defina si es un hecho más o un derecho. La teoría de los derechos adquiridos tiene que ver una vez más con Dicey, ¿no? Siguiendo la vertiente de Story, la anglosajona, acá son complementaria, ¿ok? A lo que antes hemos revisado. Básicamente, el juez no aplica un derecho extranjero, sino que reconoce, como ven en pantalla, un derecho válidamente adquirido. La escuela inglesa sostiene la aplicación de su derecho extranjero no es un antojo caprichoso del legislador basado en una cortesía internacional, una cuestión de mutua conveniencia, no. Está basada en la imposibilidad por parte del juez de resolver determinados casos basándose en su legislación local, en su ley del foro, ley propia. Los derechos legítimamente adquiridos gozan de reconocimiento, pero no necesariamente van a surtir efectos jurídicos. Es un hecho que deberá ser probado. Entonces,
los derechos adquiridos tienen que ver con esa visión que hace un momento atrás hablábamos, ¿no es así? Es decir, aquellos, por ejemplo, el nomen pater que ustedes adquieren al momento de nacer, o dentro de lo que es el ámbito procesalismo internacional, por ejemplo, la lex ries itae. Acá también prima el principio de territorialidad. Ustedes, como bien saben, el destino jurídico o la disposición de un bien se rige por la ley de la situación. Ok, la ley de la situación. Esa ley de la situación es la que orienta la aplicación de un derecho, ¿no es así? Y qué sistema lo va a regir en su tratamiento. De ahí que muchas veces hemos hablado de que un juez extranjero no puede disponer sobre bienes situados en Bolivia, así como un juez boliviano tampoco puede disponer sobre bienes que se encuentran espacialmente ubicados en México, en la Argentina, en España, etcétera, porque ahí rige la ley de la situación. Esta ley de la situación, la lex ries itae, ojo, también está amparada en lo que es la teoría de los derechos adquiridos. Por lo tanto, todo bien adquirido en una determinada jurisdicción sea regida por su propio derecho o el derecho local. Ahora, ¿cuáles son los elementos que, primero, tienen que tomar en cuenta que dentro del procedimiento, de acuerdo con la teoría, es un hecho más que debe ser probado? ¿Cómo vamos a probar que el bien se encuentra en un país determinado? A través de un registro local, por supuesto, que deba esclarecer o deba facilitar al juez el conocimiento de la existencia de esos bienes y que a partir de su ubicación rige pues este principio transversal de derecho internacional privado como la lex ries itae. No se aplica, por supuesto, se afecta a la moral, si contiene instituciones desconocidas en materia penal, ¿no? Aunque esto, por supuesto, ya en el derecho internacional contemporáneo ya no es aplicable, es decir, materia penal dentro del derecho internacional privado, hoy por hoy, dentro del derecho internacional privado, ya no es un elemento a considerar. Ustedes seguramente van a leer literatura comparada, hay quienes piensan de que parte del derecho internacional es el derecho penal, no. Con la evolución del derecho internacional contemporáneo en general, el derecho penal internacional ha sucumbido a una disciplina propia, autónoma, con elementos materiales y procesuales absolutamente ajenos a lo que es hoy el ámbito privatista. Así que descarten de que en materia internacional privado sería derecho penal. Es más, ahora corresponde al ámbito público. ¿Ok? Pero es lo más importante, no se aplica en materia de bienes, ¿no? Y en elementos de carácter procesal. ¿Por qué? Porque ya les decía, en bienes está la lex ries itae y en materia procesal el principio territorialista. Territorialista. ¿Por qué? Porque se puede aplicar derecho extranjero material en una jurisdicción determinada, pero para aplicarse deberá seguir los lineamientos adjetivos establecidos en esa jurisdicción. ¿Ok? Finalmente, la teoría del derecho propio. Acá van a encontrar dos distinciones muy importantes. Esta vamos a calificarla como la hegemónica, ¿ok? La dominante, hoy por hoy, dentro de la teoría o el acervo teorético internacional, que presenta dos vertientes. Una que es de la incorporación y otra que es, por supuesto, de la recreación. ¿Qué entendemos? ¿Qué vamos a entender por incorporación? Se apropia el juez, en la teoría de la incorporación, el juez se apropia de ese derecho y lo aplica como si fuera su propia norma, como si fuera su propia, ¿no?, norma. ¿Ok? En cambio, la teoría de la recreación tiene que ver con una imitación, una emulación de los jueces de cuya norma se trata, ¿no? Aplicar en el mismo modo, en la misma forma que lo haría el juez nacional de la ley extranjera, ese derecho extranjero, que pretende ser aplicable. Por lo tanto, aquí vamos a una característica emuladora o emulativa, ¿ya? Emula, imita el procedimiento que el juez nacional de ese derecho extranjero haría en su lugar. Entonces, esta teoría de la recreación
es la que podemos encontrar, por ejemplo, dispuesta en varios sistemas y varias legislaciones a nivel regional. Como dice básicamente la descripción, el derecho extranjero cobra imperatividad a través de la norma de conflicto. Al no regular directamente la relación con elementos extranjeros, deja a una disposición en blanco que debe ser rellenado por una norma material a través de dos vías. Dicho de otro modo, ¿cuál será en el caso de una norma de conflicto que permite regular directamente esa situación a través del derecho extranjero? Código Procesal Civil. ¿Cuál es ese artículo? ¿Recuerdan? El artículo 493. Perfecto. El artículo 493 en su parágrafo segundo. ¿No es así? Parágrafo segundo de el Código Procesal Civil. Entonces, esta disposición, este artículo, es una norma de conflicto. Una norma de conflicto. Y no es indirecta, es directa, porque permite la aplicación del derecho extranjero en territorio boliviano, en sede local, ¿ok? Para que rija una relación jurídica atendiendo los elementos particulares de ese caso o controversia. Así que en Bolivia, en el sistema legislativo boliviano, procesalista, rige la teoría de la recreación, que forma parte de la teoría del derecho propio. ¿Por qué? Porque el párrafo segundo, la disposición 493, señala que el derecho extranjero a la letra deberá ser aplicado, podrá ser aplicado cuando corresponda en el mismo modo que lo haría el juez nacional de derecho que pretende ser aplicado. Entonces, ¿qué hace el juez? Imitará, como dice la teoría de la creación, imitará, emulará el accionar de ese juez extranjero tal cual lo haría si atendiese esa misma causa. ¿Cómo va a imitar? ¿A través de qué medio se va a valer? Primero, obviamente, acreditando la vigencia del derecho extranjero de ese juez. Segundo, la hermenéutica aplicable para esa disposición, revisando jurisprudencia, por ejemplo, de las fuentes autoritativas al efecto, tribunales, cortes, etcétera, ¿no? Doctrina de las de insignes tratadistas nacionales de ese derecho extranjero que orientan y pautan complementariamente la forma en que deberá aplicarse, entre otros varios medios de los que puede valerse el juez nacional para emular y imitar ese accionar del juez nacional del derecho extranjero aplicable al fondo del conflicto. ¿Se entienden las teorías? Sí, doctor. Doctor, a mí no me quedó muy clara la teoría del hecho notorio. ¿Qué es lo que no te ha quedado claro? ¿Cómo es la explicación sobre la combinación entre la teoría del derecho y de hecho? Más que una, bueno, sí es un mix, por supuesto, pero es una suerte, como veis acá, de teoría intermedia. Es decir, para que se aplique una de estas, perdón, para que se aplique la teoría del hecho o la teoría del derecho, el juez que hace debe atender las circunstancias particulares de ese caso, por ejemplo, la especificidad de los elementos extranjeros en juego para definir, antes que nada, si ese elemento corresponde a un aspecto de hecho, aprobarse más de ese derecho invocado, o es un derecho propio como tal. De ahí que les decía, el primer elemento que el juez va a definir antes de que sustancie la controversia de fondo es si ese derecho invocado es un hecho más a aprobarse o es un derecho como tal que goza de igual jerarquía, cuya naturaleza jurídica responde a otro sistema, y a partir de esa definición, ya sea como hecho o ya sea como derecho, va a proseguir
con el decurso procesal natural del caso. ¿Cómo va a pautarse o de qué elementos va a acogerse, valerse para hacer esta definición de que se intermedia entre el derecho, la teoría del hecho y la teoría del derecho? A partir de ese conjunto de aspectos únicos y particulares que rodean al caso. Esto es la calidad de sus elementos extranjeros. ¿Se entiende? Sí, sí, doctor, gracias. Y una cosita más, por favor, sobre la teoría de la incorporación. ¿Puede explicar nuevamente, por favor? La teoría de la incorporación básicamente es una teoría también conocida, perdón, estoy en atrás, también conocida como la de la nacionalización o apropiación. En esa teoría de la incorporación, el juez asume como propia la norma, o sea, el derecho extranjero lo asume como propio, se lo adhiere, lo incorpora a su conocimiento, a su sistema, y por lo tanto lo aplica como derecho propio. Por ejemplo, si una de las partes entiende que el derecho aplicable es el derecho brasilero, en tanto que no violente orden público, fraude de la ley o presente elementos de fraude de la ley, o sea, un instituto no análogo, es decir, inexistente dentro del ordenamiento jurídico boliviano, el juez lo va a nacionalizar y aplicar como si fuera su propio derecho. Por lo tanto, los aspectos sustantivos y procesales van a depender del derecho boliviano, ya no de ese derecho extranjero como tal. Esa teoría de la nacionalización también, de acuerdo con unos autores, y respeta la calidad de ese derecho en su faz de autonomía, en su faz de jerárquica, en su faz de derecho, en su faz de derecho propio como tal. Lo apropia, lo nacionaliza, lo subsume dentro de su ordenamiento jurídico y aplica como si fuera su propio derecho, siguiendo las condiciones y esquemas que exige y presenta su ordenamiento jurídico interno. En cambio, que la recreación va a emular las características, en este caso sustantivas, como lo haría el juez nacional de ese derecho extranjero a aplicar. Es una suerte de inversa. Aquí en la recreación respeta el estatus de derecho propio, derecho extranjero propio, autónomo, jerárquico, no lo desconoce como en la teoría de incorporación, por lo tanto no lo apropia y no la nacionaliza, pero sí también sigue las pautas objetivas de ese ordenamiento en el cual pretende ser aplicado. ¿Se entiende? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Entonces ya saben que en el país, pregunta de examen, porque hemos acordado de que para este hito va a ser un examen o una actividad, la procesual va a ser de carácter doctrinario, cognitivo doctrinario, teórico, ¿no? Entonces, en Bolivia, ¿qué teoría se aplica o qué parámetros sigue el sistema legislativo boliviano en lo que hace a la aplicación del derecho extranjero? La teoría de la recreación. Ahora, antes de aterrizar, por supuesto, aunque ustedes ya lo saben, a la explicitud, al contenido descriptor de ese artículo, veamos un poco lo que dicen, ojo, los tratados internacionales en la materia. Ahí tienen protocolo adicional, Tratado de Montevideo de 1889. Alguna vez les dije que para distinguir, porque son 7 tratados, no se olviden que los tratados de Montevideo son 7 en total, aquellos adoptados en 1839. Si ustedes revisan, hacen una búsqueda superficial en la web y ponen solamente Tratado de Montevideo, van a encontrar una infinidad de tratados que se han suscrito en Montevideo. Por lo tanto, un criterio de exigibilidad mínima que se les solicita en materia de derecho internacional privado es que ustedes emplacen el nomen juris completo del instrumento normativo, completo. Ejemplo, Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889.
porque así también se distingue no solamente la materia, objeto de ese instrumento, sino también el año, porque hay otro de 1940 que es la actualización de estos 7, del que Bolivia, como ustedes saben, no es parte, integrante, adherente. ¿No es así? Ahora, dejémonos, abstengámonos un poco de ese tratado tantas veces instrumentalizado en nuestros casos prácticos y vayamos a conocer otro nuevo de esos 7, que es el protocolo adicional al Tratado de Montevideo de 1889. ¿Qué dice este protocolo adicional, que es el 7º tratado de una seguidilla de 7? Artículo 5. De acuerdo con lo estipulado en este protocolo, los gobiernos se obligan a transmitirse recíprocamente 2 ejemplares auténticos de las leyes vigentes y de las que posteriormente se sancionen sus respectivos países. La sesión pasada había una pregunta en este sentido. ¿Cómo vamos a probar la existencia y vigencia? Les decía, remítanse a la Gaceta Oficial, también puede ser a solicitud del gobierno ante el otro gobierno cuyo derecho pretende ser aplicable a esa controversia que está siendo sustanciada por el derecho local, ¿no? Por el derecho, si quieren, receptor, no el lugar de recepción. Y acá está una prueba normativa que regula la comunicación que debe existir respecto de las leyes que se sancionan para de esa manera facilitar el trabajo de identificación de oficio o a instancia de parte dentro de un procedimiento de carácter jus privatista donde pretenda ser aplicable un derecho extranjero. Entonces, todos los estados integrantes de este protocolo adicional, que lo hayan ratificado debidamente, por supuesto, deben informar periódicamente respecto de las leyes que sancionan a todos los demás países integrantes de ese tratado. Entonces, si Bolivia es parte adherente, y también lo es Uruguay, y también lo es Perú, tanto Uruguay como Perú periódicamente deberán comunicar a Bolivia la existencia de nuevas leyes que sancionan diferentes aspectos, civil, comercial, familiar, etcétera. Así como Bolivia deberá hacerlo con esos 2 países adherentes e integrantes de este protocolo. Algo similar prescribe el artículo 410 y 411 del Código Bustamante de 1928, conocido también como Código de Derecho Internacional Privado, suscrito en La Habana, del cual también Bolivia es parte signataria adherente. Ok, ahora veamos básicamente, perdón, lo que dicen en concreto estos aspectos. Ahí tiene el protocolo adicional al Tratado de Montevideo y nótese, ya hemos lecturado el artículo 5, pero es importante también remitirnos a los artículos ex ante. Artículo 1. Las leyes de los estados contratantes serán aplicadas en los casos ocurrentes, en los casos que se presenten, quiere decir. Ya sean nacionales o extranjeras las personas interesadas en la relación jurídica de que se trate. Por lo tanto, las leyes de los estados contratantes, es decir, signatarios de este protocolo, podrán ser aplicadas. Acá está permitiendo aplicación de derecho extranjero. Segundo, su aplicación será hecha de oficio por el juez de la causa sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley invocada. Acá está siguiendo la teoría del derecho, de la aplicación del derecho extranjero, que exige al juez que aplique de oficio ese derecho. De oficio. Donde donde también a su vez se presenta esa potestad facultativa de las partes que puedan aportar con la existencia y contenido de esta ley invocada que pretende ser aplicada sobre la relación jurídica en cuestiones de que se trate. Artículo 3. Todos los recursos acordados por la ley de procedimientos del lugar del juicio, para los casos resueltos según su propia legislación, serán igualmente admitidos para los que se decidan, aplicando las leyes de cualesquiera de los otros estados. Esto de todos los recursos acordados tiene que ver con el elemento adjetivo que sigue el principio de territorialidad, que deberán seguir esas pautas para que el elemento, la ley sustantiva, pueda ser efectivamente aplicable.
Artículo 4. Las leyes de los demás estados jamás serán aplicadas contra las instituciones políticas, las leyes de orden público o las buenas costumbres del lugar del proceso. Esto nos está comunicando, este contenido descriptor, cuáles son los óbices, los impedimentos, las circunstancias en las que no puede ser aplicado el derecho extranjero, ya sea cuando vaya en contra de instituciones políticas, del orden público y de buenas costumbres. No se olviden que este tratado fue signado en el 89, por lo tanto, lo de buenas costumbres, por supuesto que ahora quedó ya en desuso. No obstante, lo que hoy se reconoce, ya lo vamos a ver enseguida nada más, como las principales óbices a la aplicación del derecho extranjero son el orden público, aún vigente, el fraude de la ley y la inexistencia de un instituto análogo o parecido. Ya les dije, creo que en parte, ¿qué es eso? Instituto análogo, pero igual lo vamos a reiterar a continuación. Código, por lo tanto, desde ahora en materia de aplicación de derecho extranjero, el protocolo adicional se ha vuelto un elemento inescindible para su uso y para su recusión cuando así disponga un caso concreto. ¿Ok? Protocolo adicional. Las normas generales de derecho internacional privado. No se olviden, acá están artículo 1, en defecto norma internacional, artículo 3, cuando tenga instituciones, pero esto es muy importante. Artículo 2. Los jueces y autoridades de los estados partes estarán obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar potestad facultativa y probar la existencia y contenido de la ley extranjera invocada. No obstante, en quien recae la obligación de velar por el contenido, vigencia y existencia de esa ley o derecho extranjero es en el juez. Las partes pueden facultativamente aportar a esa acción, pero es en el juez que de oficio debe hacerlo. Comunicándonos una vez más la prevalencia, de la teoría de la recreación, que forma parte de la teoría del derecho propio. ¿No es verdad? Vertiente de la teoría de recreación, dimanante de la teoría del derecho propio. Bustamante. Ahí están, 410. A falta de prueba, voy a agrandar un poco, o si el juez o el tribunal por cualquier razón le estimaran insuficiente, podrán solicitar de oficio, antes de resolver por la vía diplomática, que el estado de cuya legislación se trate proporcione informes sobre el texto, vigencia y sentido, ojo, sentido del derecho aplicable. ¿Qué entienden ustedes por sentido del derecho aplicable? Antes que me respondan, es una muestra más para quien preguntaba en la anterior sesión, ¿cómo vamos a aprobar, o el juez cómo va a aprobar la existencia de ese derecho? Ahí está, incluso por medios diplomáticos puede solicitarse la legislación vigente que deba ser aplicable al fondo de la controversia. Ahí está, 411 también a continuación, cada estado contratante se obliga a suministrar a los otros en el más breve plazo posible, la información a que el artículo anterior se refiere y que deberá proceder a su Tribunal Supremo o de cualquiera de sus salas o secciones, o del Ministerio Fiscal, o de la Secretaría o Ministerio de Justicia. Entonces, otra vez, pregunta, ¿qué entienden por sentido del derecho aplicable? Yo creo que está clarísimo el texto, vigencia. ¿Qué será sentido? Doctor, tal vez que sea congruente aplicado al caso. O sea, un informe sobre la congruencia de ese derecho aplicable. Sí. ¿Y cómo vas a informar sobre la congruencia? Dependiendo del caso, es decir, como le explico, que aplicar ese derecho, sea, no sé cómo explicarlo, doctor, pero esté de acuerdo a los elementos fácticos que presenta.
pero esa es atribución potestativa del juez. El juez deberá definir si, de acuerdo con los elementos fácticos que acabas de indicar, es o no es aplicable ese derecho. A ver, Esdras, ¿qué dices? Doctor, ¿sería la fundamentación doctrinaria sobre el legislador, doctor? Va por ahí, es parte de, muy bien, va por ahí, fundamentación doctrinaria, pero la fundamentación doctrinaria puede depender del arbitrio de cualquier insigne tratadista de peso que hay en el país, que no necesariamente va a ser comunicado por la autoridad diplomática, ¿no? La autoridad diplomática no va a comunicarte un informe sobre cuáles son los mejores tratadistas que señalan el sentido del derecho aplicable. Por ejemplo, si fuera el texto del Código Civil y Comercial Unificado de la Nación Argentina y por un canal diplomático, Embajada Argentina se comunica a la autoridad jurisdiccional boliviana sobre ese texto, ese código, ese cuerpo legal, ¿cómo le va a agregar la autoridad diplomática argentina y Bolivia a un tratadista en específico? ¿Cómo va a discriminar qué tratadista es de peso y cuál no? Por lo tanto, la doctrina, si bien podría ser, pero es un elemento que complica aún más, ¿no? Señalar el sentido del derecho aplicable. Esto se resuelve, amigos, se resuelve del siguiente modo. Con otra pregunta. ¿Qué es interpretar para ustedes? Definir algo. ¿Ya? ¿Qué más? Dar un significado, doctor, a algo. Dar un significado, atribuir significado. Atribuir, eso es interpretar, más precisamente, sin descartar otras opiniones, por supuesto. Atribuir significado. Y cuando atribuye significado a algo, en este caso una disposición normativa, un cuerpo legal, le estás otorgando, brindando un sentido a través de la atribución de significado. Porque la interpretación es atribuir sentido y significado al contenido de una disposición. Eso es interpretación jurídica. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a informar sobre el sentido del derecho aplicable? A través de los medios interpretativos de ese cuerpo legal. ¿Y cuáles son los medios interpretativos de un cuerpo legal? La jurisprudencia o precedentes judiciales que de esa norma o de ese cuerpo legal se hayan generado hasta el momento. De que el 411 dice en relación con el artículo anterior, ¿verdad? Por lo tanto, esa información va a ser suministrada por el Tribunal Supremo, por el Ministerio Fiscal, de si fue el caso, Secretaría del Ministerio de Justicia, etc. Entonces, si se pretendiese, por ejemplo, establecer cómo se aplica y qué sentido tiene el Código Civil boliviano, el Código Procesal boliviano, el artículo 493, para saber de esa información del sentido de ese derecho aplicable, suponiendo que el derecho extranjero boliviano debe ser aplicable a un caso entre un peruano y un chileno, suponiendo, para que se informe sobre el sentido del Código Procesal Civil boliviano, deberá pues reportarse, transmitirse, comunicarse aquellos precedentes judiciales que de ese cuerpo se han generado a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es sentido del derecho? Sí, doctor. ¿Los demás se entienden? Sí, doctor. Perfecto. Volvamos. Ya estamos terminando. Les pido a ver. Eso protocolo adicional, código Bustamante, derecho comparado. Ok. Precedentes. Ya hemos leído también las convenciones de normas generales. Esta ley 1770, perdón, ya no está en vigor. Conciliación y arbitraje, pero era los antecedentes, como pueden ver en pantalla, para que ustedes entiendan, cómo se entendía la aplicación del derecho extranjero en Bolivia. Esa ley que lamentablemente, a juicio de quienes ya no está en vigor, porque la que se acaba de, perdón, la 708, que se promulgó hace poco tiempo atrás, también creo que entre 2012 y 2013, de conciliación y arbitraje,
comunica un esquema excesivamente nacionalista al punto de que los arbitrajes entre empresas transnacionales y el Estado boliviano deben ser resueltas en sede local, sede boliviana, generando así inseguridad jurídica para que para la inyección de capitales extranjeros dentro del marco de inversiones o derecho de inversiones en elementos, estratégicos, ¿sí? Estratégicos de la economía boliviana. Lamentable, pero eso es una opinión aparte. Estos son antecedentes de cómo se entendía y en sujeción a que, por ejemplo, el artículo 73, el tribunal arbitral decidirá la controversia con sujeción a las normas legales elegidas por las partes como aplicables al fondo de la controversia. Aquí regía ¿qué? El principio de autonomía de voluntad de las partes. Cuando las partes, parágrafo segundo, no señalan la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará las reglas de derecho que estime convenientes. Pues identificará el proper law, que en derecho anglosajón se conoce como derecho apropiado, de acuerdo con, otra vez, las circunstancias fácticas del caso. Acá comunicaba algo de la teoría del hecho notorio, para que sea de hecho o de derecho. Es decir, un hecho más a probar o si es un derecho como tal. Eso, en tanto y en cuanto las partes no hayan definido la ley aplicable, bajo el principio de autonomía de voluntad. Salvo que se exprese lo contrario, se entenderá que toda indicación o referencia al ordenamiento jurídico de un Estado se refiere a su derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto. Es decir, su derecho sustantivo como tal, local, doméstico, interno, derecho argentino puro y duro, derecho peruano puro y duro, etcétera, sobre materias comerciales, civiles, familiares, etcétera. Pues le decía, o sea, el derecho material aplicado al fondo es derecho sustantivo. Derecho sustantivo es lo que indica un cuerpo legal. La forma en que debe aplicarse ese derecho sustantivo extranjero dependerá del lugar donde pretenda efectivizarse, en este caso Bolivia, siguiendo sus pautas adjetivas procesales. Pero esto ya no sucede. Lamentablemente eran antecedentes interesantes, importantísimos, que recogían ahora todo es norma local. Salvo, por supuesto, lo que indica el artículo 493, que cuando corresponda al derecho aplicable, recuerdan ustedes, será disposiciones generales, ahí está, sí. El derecho extranjero, cuando corresponda, será aplicado e interpretado de oficio, ex officio, por las autoridades judiciales del Estado plurinacional, en la misma forma en que lo harían las autoridades jurisdiccionales del país a cuyo ordenamiento jurídico pertenezca a la norma invocada. Entonces, teoría de la recreación. Sin perjuicio, las partes también podrán acreditar la existencia, vigencia y contenido de la ley, potestad facultativa de las partes. Pero no recae en ellas el probar la existencia y vigencia de ese derecho. No es así que pretende ser aplicable. Sin embargo, hay una contradicción y les pido por favor paciencia con esta contradicción porque al menos me va a tomar 5 minutos más de clase. Se va a cortar la sesión. Ingresamos por favor y 5 minutos más nos quedamos para terminar ya el tema 6. ¿Ok? Está bien. Por favor. Gracias. Sí, yo sé, Ninoska, yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero te pido un poquito de paciencia, por favor. ¿Cuál es la contradicción? Aunque ya se va a cortar. Esperamos que se corte y para no perder el hilo, volvemos.